bienvenidas, bienvenidos al espacio de tertulias en Telejuber. Continuando con la temática de los ejes, hoy nos toca el eje 5-11, que es también llamado eje de las relaciones. Y nos acompañan en este encuentro Rosa Solé, Gabriel Jorba y Albert Plavoada. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo y, bueno, y por compartir este momento, ¿sí? Bueno, vamos ahora directamente al punto del encuentro, ¿no? Vamos a hablar del eje 5-11. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué podemos ver e interpretar bajo este eje? ¿Quién comienza? Bueno, a ver, como soy la más abuelita, empiezo y luego a los jóvenes ya les dejo ahí que continúen y le pongan ahí más salsa. A ver, este eje, y me gusta participar en esa tertulia, yo lo veo siempre en contexto dentro de la cruz fija. Es decir, las personas o en consulta o que conozco que tienen planetas en este eje, siempre me llama la atención la parte como, como te diría yo, como de compromiso, como cuando encuentran algo de querer convencer a los demás, de querer, hay algo así como fijo que todo y que el nombre despista porque el de las relaciones le queda muy bien, aunque su compañero de posesiones no queda tan bien, realmente yo diría, ¿cómo te diría yo? Que normalmente, a ver, que me lío un poco. Para mí primero es esta parte fija del eje. Y entonces, dentro de esta estructura, de esa seguridad, de ese querer enraizar, de ese querer no exactamente tener la razón, pero querer por querer imponer el punto de vista, entonces sí que yo me miraría detalladamente las casas 5 y 11. Y lo dejo aquí para la juventud. A ver, la juventud, ¿quién sigue? Puedo seguir yo si queréis. Dale. ¿Me parece bien, Andrea? Muy bien. Bueno, yo aporto lo mío, ¿vale? La Rosa ha aportado cosas muy interesantes. Sí que es cierto que la cruz fija siempre da una acción de posesión y tanto la casa 5 como la casa 11 son fijas y por tanto dan un cierto aire a querer poseer algo. En la casa 5 nos encontramos a personas, nos las escogemos, incluso nos encontramos a nosotros mismos y tenemos una sensación de ser. Esto ya es, en cierto sentido, una posesión. Yo soy yo, por lo tanto, y esto tiene que ver con Leo y la casa 5 y el fuego. Y en la casa 11 es una casa de donde escogemos a las personas. En la casa 5 nos las encontramos, como pueden ser nuestros hijos, y en la casa 11 las escogemos, es decir, a nuestros amigos, nuestras relaciones. Este me gusta, este no me gusta, pertenezco a este grupo o no pertenezco a este grupo. Y eso también, en cierta manera, es una posesión, lo que decía Rosa del eje de las posesiones. Pero sí que tiene que ver con las relaciones porque tanto en la casa 5 como en la casa 11 me relaciono con otras personas y conmigo mismo. Claro. La casa 5 siendo una casa también, el cuadrante del instinto, ¿las relaciones son más a nivel instinto o qué diferencia tendría con la casa 11? ¿Se entiende? Sí. Sí, yo antes quizá quería añadir algo, acabar de completar lo que han dicho los otros tres, ¿vale? Albert ha explicado muy bien la diferencia entre los amigos que te encuentras y los que escoges, ¿no? En la 5 y en la 11, ¿no? Una vez más, que el eje 2-8 y el eje 5-11 es como un esqueleto, esa cruz que es el esqueleto de la carta, es lo que la sustenta, porque es todos los dos ejes fijos, ¿no? Por una parte es todo lo que habéis dicho. Yo entiendo que también en casa 5, aparte de que sí, los hijos te los encuentran, pero claro, como se quedan ahí, tiene un componente de fijo, ¿no? Puedes ir cambiando de hijos, como puedes cambiar de pareja en casa 7. Con los hijos, un poco complicado, ¿no? Y por una parte de la casa 5, como casa fija, también para mí tiene un parámetro de que es cómo nos comportamos. Es decir, yo en la casa 5 proyecto el ascendente, están como en trígono, casa 1 y casa 5, y tengo una forma de proyectarme y una forma de crear y de hacer proyectos. Y es una manera bastante fija. Todos tenemos nuestra peculiaridad a la hora de hacer algo, de crear, ¿no? Y casa 11 también tiene un componente, más allá de los grupos que escogemos y tal,
de los proyectos a largo plazo, de esa vida ideal que queremos hacer algún día cuando lo tengamos todo más o menos atado. Y eso también es un parámetro fijo. De hecho, decía Michael Huber que en las, más que sinastrías, lo que en Astronex sería los contrahoróscopos, para que una pareja tenga una cierta estabilidad, es bueno que uno le caigan planetas al otro en alguna de las casas fijas. Quizá da igual cuál, ¿vale? Porque en la 5 pueden compartir un proyecto y en la 11 un proyecto más de futuro. En la 2 una estructura económica y en la 8, yo que sé, una forma de integrarse en la sociedad. Y ahora ya no recuerdo qué habías preguntado. Bueno, muy interesante tu visión. Yo me quedé también pensando, así que tengo que recopilar. No, lo que iba, gracias Gabriel y a todos, ¿no? Lo que iba a la consulta es la casa 5, que es el cuadrante también del instinto, y hablando de ejes de relaciones, si las relaciones son más a nivel instinto, ¿no? Uno a uno, o qué diferencia habría y cómo podremos relacionarlo con la casa 11, que son los amigos y los proyectos. ¿Se puede hacer algún tipo de analogía ahí? ¿De reflexión? Bueno, yo te puedo contestar siguiendo al hilo de lo que ha comentado Albert y Gabriel. La casa 5 tiene un componente muy individual. Sí que es verdad que ese punto de vista creativo, competitivo, ¿no? Veo algo que ha hecho alguien y me animo a ver si lo puedo hacer mejor. Y además quiero un poquito demostrar al mundo que soy alguien. Claro, ahí quiero seducir también. Es una casa de me encuentro al otro y a nivel visceral quiero demostrar que soy el mejor o la mejor de los demás. Es una casa de desarrollo también de la personalidad, pero ese punto que siempre dicen que los artistas tienen tigres ahí encerrados dentro es la parte visceral que, bueno, que es su forma de expresar, por decirlo así. Pero es, claro, es la parte esa de Leo, es única, es lo que decía un poco Albert de la relación de uno con uno mismo, pero también es lo que decía Gabriel, esa parte fija de, bueno, de ahí estoy yo y esa es mi forma de ser y esa es mi forma de comportarme. Y en cambio en la casa 11 es algo ahí, y es acuario, y hay algo de aire, y hay eso de los valores, lo que me une, ya no es algo tan visceral, es algo quizás más ideal, quizás no tiene que ser, no se puede comparar, no es ni mejor ni peor, no tiene nada que ver, pero es, aunque cada uno sea distinto, lo que la persona percibe que le une al grupo, por decirlo así. Entonces, ahí sí que puedo yo tener un grupo de personas que nos unen los ideales, pero a lo mejor seguro que con ninguna de ellas me iría a vivir, ni tendría un romance, que eso sería más la casa 5. Hay algo ahí como distinto, por decirlo así, Claro. de valores, de ideales, etcétera. ¿Y la juventud qué quería aportar aquí? Eso. Bueno, si queréis yo hago otro apunte, ¿no? Que es que la casa 5 también se entiende como la casa del matrimonio. De hecho, en la casa 5 aparecen hijos y yo creo que cuando dos personas se encuentran en la 7 y hacen el amor, y esto tiene unas consecuencias naturales, que es reproducirse, es cuando realmente hay un matrimonio, no cuando se pasa por la vicaría o por el registro civil, sino cuando tienes un compromiso donde han aparecido otros seres que tú los tienes que criar, ¿no? Y ahí también es un poquito, dijéramos, la asignatura de la casa 5, donde tu ego se traslada a tus hijos. Fijaros que somos muy posesivos con los hijos, porque forman parte de nosotros mismos. Y esto también es la fijez esta de la casa 5. Bueno, esto es un apunte porque muchas veces la gente se piensa que el matrimonio está en la casa 7. Y no, en la casa 7 está la pareja, que es muy diferente que el matrimonio. En el matrimonio ya hay más de dos, porque salen gente por ahí, que dices, ¿por qué salen tanta gente? Y en cambio, en la casa 7 solo son dos, es una pareja, es diferente. Claro, muy A mí bien. también me gustaría añadir una diferencia muy importante entre la casa 5 y la casa 11, que sencillamente la casa 5 está en el lado del tú y la casa 11 está en el lado del yo. Y esta es una gran diferencia. En el lado yo tenemos mucho más control. Podemos elegir, como hemos dicho, amistades elegidas, donde nos une Sí. un ideal. En casa 5, poniendo el caso
típico, no diré extremo para nada, pero típico hablabas de la juventud, ¿no? Salen de fiesta, se ponen guapos y guapas y quieren gustar, ¿no? Eso es casa 5. Y Sí, salgo hoy y a ver quién me encuentro. No, en cambio, sí, hoy he quedado con mis amigos. Eso es casa 11. Eso es algo que me da una estructura distinta en mi vida. Pues ahí salgo y busco un poco lo que decía Rosa, seducir, busco el aplauso y es una casa de instinto, es una casa, yo llamo un cuadrante, el segundo cuadrante, reactivo. Actúo y depende de la respuesta que obtengo, intento modificar. Lo que decías por aquí, que también es una casa de desarrollo de la personalidad, así como el tercer cuadrante es más proactivo. Decido cómo quiero actuar, no espero la respuesta de los demás, sino que quiero aportar en el tercer cuadrante. Wow, bueno, muy interesante el punto de vista. ¿Cómo se activaría entonces el eje 5-11? Bueno, se puede activar por planetas o por el otro brazo de la cruz. Claro. Se puede activar. A ver, es importante, por ejemplo, cuando pasa la progresión de la edad. También, aunque no haya planetas, también es un tema en el reloj de la vida que, bueno, y yo creo, fíjate, sobre todo en la casa 5, que básicamente, como es una casa de desarrollo de la personalidad, quieras o no, hay un momento u otro que se activa, sobre todo con las casas de fuego. Yo ahí, aunque no haya planetas, es una casa, hay que mirar también el regente, por ejemplo, donde se encuentra, pero para mí personalmente la considero como una casa, aparte del eje y de todo, como de desarrollo de la persona, como de aprender de ella misma, en contacto con el entorno o con lo que sea. Muy bien. ¿Y qué significaría tener planetas ahí? ¿No? Se activa, pero muchos planetas en casa 5. ¿Y cómo se equilibra? Bueno, yo, si te parece, contesto esta pregunta, porque yo tengo el sol en la casa 5. Ok. Bueno, ahora entendemos todo, Albert. Ahora entendemos por qué has insistido en venir a cualquier precio. Realmente es una casa, yo creo, muy creativa, muy alegre, Sí. donde las cosas se toman como de una forma muy vital. Y sí que es cierto que se tiene un cierto sentido de bufón, ¿no? De dejarse ver y de que la gente vea lo que haces y de erotismo también, de mucha creatividad. Esto es tener el sol, yo creo, en la casa 5. Como está en Cáncer, cuando yo entré justo a los 19 años, ya una chica se quedó embarazada. Yo tuve un hijo que tenía 20 años, entrando en Cáncer en la casa 5. Y ahí es donde el punto de la edad activa este eje. Lógicamente, cuando tienes un hijo o tienes un par de hijos, los amigos se quedan en segundo término, porque tienes tanto trabajo. Por la noche no duermes, ya no puedes salir porque con el niño no puedes salir por la noche y te centras mucho en lo que es el matrimonio. Cuando pasas por esta área, si esta área está muy activa, y olvidas un poquito a los amigos. También tengo que decir que como yo tengo Cáncer en la casa 5, tengo Capricornio en la casa 7. Y ahí es donde yo tengo un problema quizá de relaciones o de buscar amistades, porque siempre tengo tendencia a trabajar con los amigos, cosa que eso es nefasto, esto no se tiene que hacer. Una pregunta, Albert. Casa 11. ¿Has dicho que tienes cáncer en casa 5? ¿Cómo? ¿Has dicho que tienes cáncer en casa 5? Sí. Vale, pues Capricornio en casa 11, ¿no? 11. Es que has dicho en casa 7, me parece. Sí, Por no confundir al público, ¿eh? No, Tengo claro. Capricornio en casa 11. Correcto. Es lo que Vale, es que había habías dicho casa 7, es por no confundir al público. Ah, vale, pues me he equivocado. No, sí, lo has dicho Sí, consciente. claro, entonces, con mis amigos siempre trabajo, siempre procuro trabajar o me hago amigo de la gente que trabaja conmigo. Porque Capricornio es un signo de trabajo que pertenece a la casa. Y esto es muy malo, es nefasto porque me cuesta mucho hacer amigos. Es como que tengo un Saturno ahí que me impide tener una relación, dijéramos, festiva con la gente que yo escojo. Es bueno, es un dato que yo aporto porque realmente yo lo vivo así. Ahora tengo una pregunta curiosa. ¿Eres ascendente Piscis, Albert? Sí, claro.
Ah, vale, igual que yo. No, es que yo tengo Cáncer en casa 5, sin planetas. Bueno, la luna ya está en cúspide a las 6. Y tengo Capricornio en casa 11, como tú, pero yo ahí tengo Venus. Sí que es verdad que también hago muchas amistades con la gente del trabajo, pero quizá Venus no es tan saturnino y es un poco más disfrutón. De hecho, yo creo que es capaz de crear unas relaciones muy, muy estables con las personas con las que trabajo y disfrutar de eso, incluso disfrutar de compartir responsabilidades. Pero quizá yo en este sentido, en esa casa, me lo puedo pasar un poco mejor que tú, porque con Venus de vez en cuando cae alguna comilona, alguna cosa de estas. Yo no tengo amigos, tengo muy buenos amigos, me quiero mucho con mis amigos, pero sí que el sol tira para mí. Yo nunca dejo de ser yo. Claro, Y yo creo que cuando te relacionas con personas tienes que disolver un poco el ego. Yo claro, esto me lo trabajo, lógicamente, y me lo trabajo porque sé psicoastrología y realmente me da muy buenos resultados cuando disuelvo el ego. claro. Pero es un ejercicio que se tiene que hacer porque la carta tira, para donde es. O sea, si te despistas, el cosmos te lleva. O sea, se tiene que estar muy alerta. Ya. Qué curioso, yo lo tengo y al revés, Capricornio en la casa 5 y Cáncer en la casa 11. Lo que pasa es que en casa 5 no tengo nada y sí que en la casa 11, un poquillo antes, como un poco estresado, tengo a Urano. Entonces Entonces, sí, entonces sí que los grupos de astrología y todas estas movidas, y bueno, y ahí de joven me apuntaba ahí a un bombardeo, no importa donde tienen un congreso o lo que fuera, todo esto era como, bueno, supongo que es esta cosa uraniana. Y de hecho tengo muchos contactos he tenido, ahora quizás ya estoy más jubilada, y siempre me ha apasionado los distintos grupos, el leer, esa cosa como bueno, como de Urano, como que nada, de la globalidad, por decirlo de alguna forma. bueno, qué causal que justamente sean ejes opuestos, ¿no? 5 Sí, cáncer, eso sí, es perfecto. sí. A ver, Capricornio, la casa 5 ya me hace así un poquillo aburridilla, ¿verdad? Y además tengo Saturno en, en el ascendente, es decir, que, y en Virgo, es decir, que sí que la parte currante, trabajadora, un poquillo así, bueno, mira, son cosas, pero no está mal. Yo lo disfruto, es decir, que no, mm, no está el sol, lo tengo en otro lugar, pero bueno, tengo esa energía. Bueno, Saturno, que es la expresión, digo yo, ¿no? Saturno, que expresión de madurez y sabiduría, se disfruta ahora a esta edad, ¿no, Rosa? Así. Sí, sí, eso es fantástico, sobre todo cuando puedes delegar a los demás con el rollo ese de que la juventud trabaje. Eso, Ah, fantástico. Albert, ¿vas Pero, a decir Rosa, algo? una pregunta, Rosa. ¿Y has tenido descendencia? No, no, Este fíjate. Saturno a las 5 está implícito y siempre lo complica este tío, ¿no? Este Saturno es que... Bueno, no necesariamente, bueno, se quedó muy abierto a ver, no he tenido hijos físicos, pero sí he subido juventud, familia. He tenido una sobrina y siempre ha habido gente joven y he trabajado mucho la parte didáctica, pero es verdad, he podido dormir por las noches. Eso sí. No, y no estoy diciendo ni malo ni bueno, ¿no? No, en Hago absoluto. referencia a cómo el cosmos nos afecta en nuestras vidas, ¿no? Claro, ¿cómo Sí, Depende hace? sí, en cada casa, ¿no? Y es sí, algo pues, que parece una lotería, no sabemos exactamente por qué sucede, pero es interesante de irlo constatando, ¿no? sí, sí. Y bueno, yo puedo poner ejemplo en mi carta, ¿ves? Yo tengo Cáncer en casa 5 y tampoco he tenido descendencia, al menos de momento, ¿no? Ah, Entonces, puedo mirar el No regente, te podría digo decir la muchas, luz, muchas ¿no? cosas, que es la Sí, luna, pero la luna la tengo a final de casa 5, cúspide de casa 6. Entonces es un sitio donde nunca va bien eso de tener hijos, ¿no? Siempre hay otra obligación, pues, que se antepone. Y me gustaría añadir también que yo casa 11 la asocio mucho también con las aficiones, las ajá. grandes sí, aficiones que tenemos, sí, porque sí. son parte de nuestro proyecto de futuro. Y a veces también comparaba con otro astrólogo, de hecho, que tenemos las cartas opuestas, ¿no? Yo en casa 11 tengo Capricornio y él tiene Cáncer. Somos muy parecidos, es un acuario. Y decía, digo, claro, esto es porque
a él le encanta ir en barco y navegar y yo me mareo como una sopa. Y a mí me encanta montaña, escalar y estas cosas que es mucho más Sí, Capricornio, ¿no? Uno es agua y exacto. yo mira que tengo agua en Sí. mi carta, tengo mucha, pero ahí en casa 11 es pura, pura tierra, pura tierra. Si me quieres hacer una broma pesada, regálame un viaje en barco. Tomaremos nota, Gabriel. Vale. Bueno, otra consulta aquí. ¿Cuándo se produce una tensión en este eje? ¿A Bueno, qué las te refieres? tensiones normalmente pueden venir por oposiciones o cuadraturas, ¿no? Eh, claro, podríamos hablar de una tensión intrínseca dentro de la carta o una tensión circunstancial porque yo qué sé, ahí tienes una oposición y Saturno por tránsito está Claro. cuadrando, haciendo como una T cuadrada temporal Ujú. que está tensionando, que a veces está equilibrando, porque Claro. una oposición ya es una tensión en sí misma, ¿no? O estoy en un lado o estoy en otro, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hay una, de hecho, más que una tensión, a veces es una distensión, es una oportunidad Correcto. para liberar esa energía, ¿no? Y darte cuenta de que tú quieres, no sabes si estar en un sitio o en el otro y ahora el entorno te está diciendo que tienes que tener en cuenta ese punto medio, ¿no? Que está ahí de alguna manera liberando o equilibrando. Y Cuando Rosa, dices Correcto. tensión, ¿te refieres a algo negativo? ¿Algo ¿cómo? fuerte? ¿Algo que te... Cuando yo hablo Andrea? cuando yo hablo de tensión no es negativo. La tensión a veces justamente promueve el cambio o la acción, ¿no es cierto? Pero cuando uno está tenso en esa carta con oposiciones o cuando hay muchos planetas en una casa y en la otra no, cuando Ya, uno... pero tensión o distensión O da... distensión. Claro, cuando estás distendido, ¿no? Pues estás como sintiendo placer, estás pasándotelo bien. Y cuando estás tenso, pues estás agobiado, estás deprimido o estás ansioso, ¿no? Pero estás Vale, cómodo. ahora, Es una... sí que es cierto que yo creo que, por ejemplo, depende del signo que tú tienes en esta Claro, casa, te puede dar más distensión o más tensión. Lo que dice Gabriel es cierto también, con una oposición o una cuadratura también te la puede dar, porque son aspectos de alguna manera complicados, ¿no? Pero, por ejemplo, tener fuego en la casa 5 o tener planetas de fuego es más distenso que tener signos de tierra o claro. planetas fijos o de tierra. Fijos, pero de tierra, sí. Sería, por ejemplo, si tienes Saturno, es más complicado porque Saturno, de alguna manera, es muy de servicio y es muy de, dijéramos, de lo que yo le llamo el macro, que es el compromiso, la disciplina, y entonces no te dejas ser a veces, ¿no? Y cuando no puedes ser, que es lo que te exige la casa 5, te crea tensión. Entonces Claro, te crea una falta de amor propio. Y el claro. amor propio, tener poco amor propio, esto sí que te puede perjudicar en la psique, ¿no? Puedes Claro. deprimirte o puedes tener ansiedad, con las consecuencias nefastas que esto conlleva. Ujú. Fíjate, yo he tenido que trabajar, por eso me apunté a la tertulia, este eje, porque yo tengo el otro eje muy lleno, la casa 2, el eje 2,8. 8. Tengo muchos planetas en la casa 8 en Aries, tengo mucha energía ariana, mucha fuerza, pero claro, a veces es un problema, sobre todo cuando en la casa 2 el opuesto pues es un transpersonal, es un Neptuno, que ahí pues está, pues eso, está en Libra. Tengo mucha energía cardinal y a veces eh, poder gestionar bien esa oposición, porque la casa 8 es mucha estructura, es un poco, a ver, uno a nivel interno es el signo, es el temperamento rebelde, quiere ir a su bola, que es Aries, pero la casa 8 pide, no, no, hay que hacer esto, es la estructura. Y entonces, cada vez que estaba ahí un poquillo agobiada, porque a mí me agobiaba hace muchos años este eje, he tenido que trabajar y entender y disfrutar un poco ese eje 5-11. Entonces, el trabajo bien hecho, o el compartir, o el delegar, o la presencia, estar en el presente, la utilidad, el servicio. Y claro, en la casa 11, lo que me ha dado mucho juego siempre ha sido los grupos, las personas, ¿no? Y cuando estaba muy agobiada, pues me inventaba un curso, oye, que eso es casa 5, y lo organizaba, y entonces ahí, en aquellos momentos, eso me fue bien. Ahora lo veo todo un poco lejos, ¿no? Me han venido las memorias recordando un poco y, y bueno, es
que funciona muy bien cuando estás un poco pegado, como ahí, como muy en un punto de vista, irte al otro lado para poderle dar la vuelta. Claro, Eh, eso vendría a ser Inter- como equilibrar la carta, ¿no? Como equilibrar el Sí, eje, me voy, alejo. Es muy, sí, muy interesante, muy interesante lo que ha dicho, porque precisamente hoy supongo que veníamos a hablar de lo contrario, ¿no? De Sí. suponer que alguien tiene muchos planetas, una oposición, o a sí, veces un stellium en una de las dos casas 5-11 que equivaldría de facto a una oposición, ¿no? y Y siempre voilà. está en ese eje de relaciones. Estoy creando proyectos, me muestro, me pongo en Sí, escena y tal, y por otra parte estoy mirando al futuro, qué grupos pertenezco y tal. Y entonces, si esto crea un desequilibrio, llega un punto y dice, vale, ¿cómo tienes estructurado tu eje de posesiones? ¿Tienes los recursos correcto, controlados en casa 2? En casa 8, ¿te has realmente construido un puesto en la sociedad, en las estructuras de la sociedad? Porque correcto. muchos artistas tienen una casa 5 brutal, pero pueden llegar a desequilibrarse, ¿no? Los Sí, artistas sí, talados que después de repente han ganado mucho dinero y de repente se quedan sin nada porque no tienen bien organizado el eje 2-8, no lo tienen controlado. Y eso es a veces lo que equilibra. También dejar de mirar un poco, como Rosa decía, dejo de mirar la casa 8 y miro la 5, dejar de mirar un poco todas estas creaciones y tal, y centrarse un poco también, oye, ¿cómo me mm, organizo económicamente? ¿Cómo gestiono mis recursos? ¿Cómo me organizo para tener un puesto, entre comillas, más estable y tal, o encajar mejor en la sociedad? Eso sería la ujú. forma de equilibrar este eje. Entonces tenías el esqueleto de la carta completo y controlado. Sí, sí, sí. Y a mí siempre me ha fascinado muchísimo las personas creativas. Y he intentado y siempre el tema creativo y siempre es como, bueno, no sé, he estado en muchos grupos y la facilidad y en cambio siempre me ha llamado la atención que muchas de estas personas fantásticamente creativas necesitan un manager, necesitan un representante porque no ni lo valoran. No pueden Exacto. plasmarlo, ¿no? Están llenos de No ideas y pueden de plasmar. creaciones y Sí, justamente los que están en el eje opuesto son los que pueden dar forma, necesitan esa capacidad de dar correcto. forma y bajar a tierra las ideas. Ni hace falta que esté presente, porque todas las preguntas que tengo se las van respondiendo ustedes en tertulia. Pasa en cada sesión, en cada tertulia esto. Ah, maravilloso. Bueno, Cuéntanos tú, Andrea, cuéntanos tú cómo lo ves tú este eje. me pone en otro lugar a mí ahora. No, no, en realidad a mí, claro, me llama la atención justamente cuando hablabas, tú, Rosa, que hablabas que pues, que tienes muchos planetas en el eje, ¿no? De las posesiones, y justamente para poder salir de ese lugar fijo, porque hablamos del cruz de la fijeza, cómo hacer el encuentro con lo humano y con el otro, ¿no? Para poder soltar y salir de ese Correcto. lugar, ¿no? Entonces también poner el énfasis en lo social y el énfasis en lo grupal y compartir ideales y también ideas, ¿no? Mis ideas, mis Sí, creaciones versus sí, las ideas del otro, ¿no? Y tal vez que Albert comentó, como pues, bueno, él tiene un sol en 5 y tal vez, bueno, eso justamente del sí. compartir desde ese ego fuerte de las creaciones, como también buscar un equilibrio, dejar un otro que lo hace muy Ujú. bien, ¿no? El ejercicio de que el otro también aporte sus ideas y poder encontrar un equilibrio. Ahora, ¿tú, Albert, tienes muchos planetas en el eje 2-8 en la otra parte de la cruz fija? No. No tengo ninguno. Ah, Yo mira. paso, tengo Aries en la 2, gasto todo lo que no tengo y más. Soy un vividor, ¿eh? Yeah. Pero, a ver, yo también tengo Aries en la 2, pero ahí tengo a Saturno, con lo cual de gastar nada. Saturno, Saturno. No, yo no tengo nada. Y en la 8 tampoco. En la 8, bueno, tengo Libra y tengo Marte estresado entre la 7 y la 8. Eso me hace todavía más pendón de... Claro, bueno, bueno. Bien, Bueno, bien, lo llevo muy bien, lo paso muy bien, me divierto muchísimo. Y para mí la vida es fantástica. Es una maravilla donde puedes disfrutar en cualquier momento. O sea, te despreocupa un poquito el no tener Ujú. planetas en la 8 de todo lo que son las normativas y todo lo que son las religiones, normas sociales, normas éticas, códigos éticos. Todo esto yo me lo paso por el forro, pero ya. Y entonces, claro, eso te da una libertad mental e ideológica que se puede expresar luego en la casa 5 en la creación, porque dices lo que te sale de ahí.
Claro. sin ningún miramiento. Y esto es una ventaja a veces y una desventaja también, porque hay mucha gente pues, que te toma como un excéntrico, ¿no? Y un poco raro. Pero también a veces salen cosas muy interesantes, muy novedosas y muy originales. Otras Claro. veces no tanto. Sí, lógico, súper original. Pero bueno, justamente el eje, digamos, de la exposición 2.8 es el que ayuda a plasmar y dar forma a esas ideas, ¿no? Exacto, sí. Transforma. Okay. Es un Sí. poco, va en profundidad. Sí, tiene mucho, bueno, todos. Porque el artista, fíjate, es la búsqueda de Dios a través de la creatividad. En la casa 5, Ah, cuando uno es artista, quiere ser Dios, así entre comillas, porque busca el significado de la vida a un nivel como más profundo. Y la casa 8 también a veces es el desapego, hay que ir sacando cosillas claro. para llegar un poco a un núcleo. Es una cruz muy interesante y, bueno, los 4 evangelistas están en la cruz fija. Un poco la humanidad está dándole vueltas a esta cruz, por eso tiene tanto sentido y significado. Bueno, Ahora, yo como no tengo nada en la 8, tengo que decirle a Rosa que cuando habla de Dios no sé exactamente de qué está hablando. No, no, Lo es respeto, un... No, no, lo no, respeto al tranquilo. 100%, porque Quiero decir, a nivel de creencia, a nivel de búsqueda de lo que sea. No, no, no es un término religioso. No, tranquilo. No, no tiene ninguna connotación. Es no, como la palabra astrología o como la palabra para denominar algo. Es la búsqueda de lo mejor dentro de uno mismo y que también puede ver a nivel externo. Hay muchos artistas visionarios. En la búsqueda del poder de la belleza es algo que solo un ser humano, que es único, que es, por decirlo así, puede plasmar, sacar lo mejor dentro de uno mismo. Y a veces muchos artistas, cuando alguien contempla sus creaciones, ayuda a que los demás también saquen lo mejor de ellos. sí. No, no, no voy por los temas, con todos mis respetos, yo respeto no, las creencias de todo el mundo, pero no, no es en este sentido así de religión, ni mucho menos. Bueno, vamos cerrando. A yo ver, no sé palabra muy amplia, ¿no? claro. De hecho, Sí, antes sí, hacer un debate sobre esto también. Porque de hecho los planetas los podríamos entender como dioses, ¿no? Ya que tienen Claro. un cierto... todos, sobre todos, nosotros. todos, todos, Eh, todos, sí. bueno, se podría hablar un día bueno, sobre este tema, ¿no? Porque a mí me interesa muchísimo el ver a los planetas como entes con un cierto poder, ¿no? He observado, por ejemplo, que la gente que tiene un Júpiter fuerte, ya sea en la casa 4, en la casa 1, suelen tener suerte en la vida y les sonríe la vida. De alguna manera, este planeta, Dios, ayuda a las personas a que les vaya bien la vida, por muy mal que la gente trate a Júpiter. O sea, hay gente que tiene un Júpiter muy fuerte y son un desastre, pero salen adelante. Y hay gente que se esfuerza muchísimo y tiene un Júpiter muy flojo y no hay manera, no pueden pagar las facturas, ¿no? Entonces, realmente los planetas sería verlos desde ese punto de vista de como una serie de divinidades, como se hacía en el Sí, sí, Paleolítico, sí, es muy interesante, ¿no? Por sí. ejemplo, Venus, si tú tienes Venus en el ascendente, ahora yo venía de un restaurante donde había una chica muy venusiana y yo le he dicho, tú eres muy venusiana, y le he hecho la carta, tenía Venus en el ascendente, ¿no? Claro, rápidamente, yo cuando veo a Venus ya me descoloco. No me digas, Albert. No No, mira, sabía. Es una diosa que proporciona mucha belleza, mucho placer, y la persona que está afectada por esta diosa, ya que hablamos de dioses, pues realmente tiene un sentido estético, artístico y de seducción que son realmente muy interesantes de analizar. Y así podríamos seguir con Marte y podríamos seguir con Mercurio. bueno, ha activado tu Marte, esta Venus. Sí, Bueno, totalmente. Andrea, un día pues hacemos una tertulia que se titule Los dioses del Olimpo y hablamos Eso, de todos los planetas. eso. Cómo se Eso pelean por está muy ahí. interesante. ¿Sí? Bueno, Esto vamos a podría cerrar. ser muy divertido. Es muy interesante. Tomo nota, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Sí, Pero Venga, Andrea.
vamos cerrando ahora nuestro encuentro y también justamente hablando de los ejes, que ya estamos al término del camino, ¿no? Pues estamos en el 5-11 y este justo es el segundo y el último eje de la cruz fija. Ahora, ¿cómo equilibramos en una carta si tenemos pocos planetas o poca energía en esa, digamos, conciencia de esa cruz fija? ¿Hay forma de equilibrarlo? ¿O de tomar conciencia de esa cruz fija? ¿Cómo trabajarlo? Yo he hablado Bueno, mucho. habría que ver los signos porque tenemos cruces de casas, cruces Claro. de signos. Ok, Si hay energía en signos fijos, habría que valorarlo ok. un poquillo. ¿Por dónde buscar, Sí, digamos? un poco, Ok. un Sí, poco es lo que ha dicho Rosa. Una cosa es equilibrarlo, que ya no nos vamos a repetir lo que hemos dicho antes por el Sí, eje sí. 2-8, ¿no? Pero vamos a decir, vale, no hay nada en casa 5, en casa 11. Claro, de entrada tampoco es un desequilibrio, es que la persona tiene menos motivación en Claro. esas casas. Pero por la resonancia con Leo en casa 5, Acuario en casa 11, pues a lo mejor pues también, aparte de la cualidad fija que pueda tener en otros planetas, el fuego que pueda tener en algunos planetas, el aire que pueda tener en otros, también nos puede compensar, ¿no? A veces vemos gente, es que en una carta, yo qué sé, no hay tierra, o no hay nada en casas de tierra, pero bueno, pero el ascendente, yo qué sé, ¿no? Es Capricornio. Bueno, pues por ahí seguro que la persona aprenderá un poco a manejar la ¿Cómo tierra, con lo cual se compensar? debería mirar la carta en su global. En En su global, global. bueno. Ver cómo están sí, los regentes también de esas casas, sí. aunque estén vacías. ¿Qué les Ahí- pasa? Y, Si uno Claro. tiene el regente de casa 5 en el ascendente, pues esa casa 5 será importante, seguramente la va a manejar sí, bastante bien, sí, a pesar de que no tenga planetas. sí. Y un Saturno importante también pone ahí su toque, porque Saturno es el planeta de la personalidad que rige la columna fija de los planetas, ¿eh? Entonces un claro. Saturno ahí. Bueno, yo a veces una carta que ves que curiosamente no hay planetas en la cruz fija, pero en cambio tengo cartas que ves la persona cuidadosa, detallista, controladora casi, y luego te fijas enseguida que está Saturno en una cúspide o está Claro, fuerte por casa o por energía de signo también. claro. Bueno, ahí está la respuesta. Así que, ¿cómo buscar? Porque uno tal vez estereotipa y, bueno, siempre hay que tener la carta presente y ver el conjunto, ¿no? Para poder dar Correcto. justamente un diagnóstico. Bueno, no sé si alguien quiere aportar más. Si no, cerramos este Y encuentro. una pequeña Dale. crítica. Sí, por favor, Albert. Creo que el eje 2.8 se activa, quieras o no, porque es un eje que sirve para sobrevivir. De alguna manera, si no activas este eje, acabas mal. O sea, la vida te obliga a hacerlo porque forma parte del sustento. Claro. Dijéramos, yo tengo cosas que estas cosas que están en la casa 2 las tengo que vender en la casa 6. Y si no las vendo, no pago las facturas. Y tengo que entender las normas sociales del sitio donde yo he nacido, y eso es la casa 8. Si yo transgredo las normas, voy a tener problemas. Por lo tanto, la mayoría de gente, a no ser que lo tengas muy mal en este aspecto, o tengas alguna enfermedad mental o alguna enfermedad de drogodependencia, normalmente este eje se activa, quieras o no, porque estamos muy, en la sociedad donde vivimos, estamos muy hechos a colaborar y a colaborar en este eje. O sea, yo produzco algo, lo vendo, recibo algo a cambio, y esto forma parte de la casa 2.8 y también del valor que yo tengo como persona en la sociedad, cómo me ven los demás, sería ya el eje de relaciones. Entonces, este eje es lo que dice Gabriel, ¿no? Es el esqueleto de la carta, no es lo que nos sustenta. Y tiene que estar fuerte, sí o sí. Porque si no, las personas empiezan a tener serios problemas de subsistencia. Claro. Puedes tener, por ejemplo, una casa 7 muy Correcto. fuerte, tener mucho éxito en la seducción, pero si no tienes este eje fuerte, lógicamente vais a pasar calamidades tú y la gente que vaya contigo. Bueno, esto es lo que yo quería aportar. Muchas gracias, Albert. Gabriel, ¿algo más para aportar? Ahora mismo ya yo creo que casi Pues todo se ha dicho. hemos hablado, Sí. sí, fue muy rico el Sí, encuentro. sí. Bueno, les quería agradecer nuevamente a todos ustedes por el tiempo y por compartir todo vuestro saber, y esperemos tenerlo en la última tertulia referente a los ejes, ¿no? Que nos espera el eje de la existencia 6-12, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, Muchas gracias, Andrea.
Muchas Muchas gracias. gracias y será hasta la Saludos a próxima, todos. ¿eh? Adiós. Venga, Hasta la adiós, próxima. saludos. Adiós. Adiós.